Bienvenidos, en esta oportunidad vamos a presentar Salid de las ciudades, el tema tabú que le llegó la hora. Dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ella no podrán hacerlo. Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. Mensaje selecto, tomo 2, página 162. Esta es una afirmación de Ellen White. Antes de avanzar en el tema, debo hacer una aclaración. Tengo un profundo respeto por los honorables hijos de Dios que están en la iglesia adventista organizada de la cual hago parte. También por los que están en movimientos de sostén propio que sinceramente siguen al Señor. Respeto por los que integran sinceramente los movimientos de reforma, así como también respeto por los independientes que siguen a Dios de acuerdo a la fe dada a los santos y creen y viven el mensaje adventista sin pertenecer a una organización. Los temas que abordará este video son de debate y no buscan atacar a nadie. Cuando me refiero a algunos movimientos de reforma, no indica que esté haciendo alusión a todos. Sé que hay grupos de adventistas en la reforma que viven la verdad y son sinceros y consagrados hijos de Dios. Y no estoy para juzgar a nadie, no soy nadie para hacerlo. El objeto de este video es abrir los ojos de los adventistas que, como yo, algún día estuvimos dormidos esperando un día para salir de las ciudades, por no haber entendido bien la instrucción y los tiempos en que debía hacerse esto, pero que ahora creemos que llegó el momento de preparar la salida. Si usted es adventista y vive en la ciudad y aún no ha tomado la decisión, debe tomar una decisión con respecto a la ciudad: huir o salir. Si desea salir, es el momento de hacerlo. Si desea huir, dele tiempo al tiempo, que pronto tendrá que hacerlo si quiere escapar de los juicios que vendrán a estas ciudades. No se pierda este video para conocer la diferencia entre salir y huir. Hace mucho tiempo a la iglesia adventista se le dio un mensaje: salid de las ciudades. El mensaje era claro y contundente. Además estaba bien documentado, bíblica y proféticamente, es decir, a través de los testimonios. Y tal vez redundo si digo que también estaba bien argumentado por su evidente coherencia lógica. Desde los días de Ellen White, cuando se dio el mensaje, es decir, los años 1880 y 1915, todo parecía ir bien, y algunos escucharon el mensaje e iniciaron a transformar sus vidas, mudándose de la ciudad al campo. Hasta la década de 1980, hablar de la salida de la ciudad para mudarse al campo no era un tema de polémica, o por lo menos había poco cuestionamiento por hablar del tema. Sin embargo, aproximadamente en la década de 1990 y algunos años subsiguientes, aparecieron unos movimientos emergentes de reforma en algunos países, algunos llamados reformistas. Hago la aclaración, no me refiero a todos los movimientos de reforma. Estos movimientos focalizaban sus enseñanzas en temas como la obra médico-misionera, la reforma pro salud y la salida de la ciudad al campo. Y por otro lado se levantaron otros movimientos como la vara del pastor, los davidianos, que enarbolaron banderas de nuevas doctrinas y hasta extrañas creencias. La novedad del momento hizo que muchos hermanos adventistas
dejaran las filas institucionales y siguieran estas corrientes. Y a medida que pasaba el tiempo, estos movimientos atraían curiosos y hasta seguidores. La reacción de la Iglesia Adventista institucional no se hizo esperar. Se levantó un bloque férreo de contención institucional para proteger a todas las iglesias y el cuerpo eclesial organizado. Se realizaron capacitaciones y eventos para neutralizar, prevenir y desterrar la presencia de los disidentes en la iglesia organizada. En algunas iglesias se crearon grupos de seguimiento al mejor estilo de un bloque de búsqueda para detectar disidentes. Pero a la par de eso, se levantó un celo desmedido y un imaginario descalificador contra cualquiera que hablara de los temas predilectos de estos llamados reformistas y disidentes. De esa manera, los temas que anteriormente eran normales abordar en la iglesia institucional pasaron a ser temas de los disidentes. Fue así como salir de la ciudad se volvió un tema tabú entre los miembros adventistas del séptimo día en la iglesia organizada. Cualquiera que hablara de eso era señalado e informado como potencial reformista o disidente. Mi análisis de lo anterior es que algunos de estos movimientos fueron levantados para cumplir una estrategia puntual del enemigo. Esta estrategia la he llamado la estrategia de la inmunidad, la vacunación del adventismo en algunos países. ¿Y por qué? Por lo siguiente, ¿qué es una vacuna? Una vacuna es cualquier preparación cuya función es la de generar en el organismo inmunidad frente a una enfermedad, estimulándolo para que produzca anticuerpos que luego actuarán protegiéndolo frente a futuras infecciones, ya que el sistema inmune podrá reconocer el agente infeccioso y lo destruirá. De la misma manera, en algunos países fuimos vacunados contra los reformistas y cualquier disidencia. La vacuna fue muy efectiva para controlar la enfermedad que parecía convertirse en pandemia en las filas adventistas de estos países. La evidencia de su efectividad es que usted puede llegar a la gran mayoría de iglesias adventistas en esos países y notará la animadversión frente a cualquier elemento que se asocie a disidencia y reformismo. Es más, los mismos hermanos informan que alguien tiene tendencias reformistas. El problema de la inmunidad es que los anticuerpos creados se salieron de control. No solo atacaron a los agentes externos, sino que terminaron por confundir a los agentes invasores con partes del cuerpo. Se creó autoinmunidad. Una enfermedad autoinmune es una condición patológica en la cual el sistema inmunitario se convierte en el agresor que ataca y destruye a los propios órganos y tejidos corporales sanos. La inmunidad creada fue tal que se inició a minimizar y a desconfiar de algunas instrucciones del mensaje adventista que son claves en la preparación para los tiempos finales, solo porque éstas estaban muy ligadas a la proclama reformista. Los anticuerpos creados repelían todo lo que se relacionara con obra médica misionera, la reforma pro salud y la salida de la ciudad al campo. Se etiquetaron estos temas como disidentes. A cualquiera que hablara y practicara estos temas, el sistema autoinmune lo identificaba como adventistoide reformista o extremista reformista, es decir, un virus que había que neutralizar y eliminar. También los anticuerpos intentaron eliminar estas palabras del lenguaje adventista institucional. De esa manera estaba hecha la tarea de inmunizar, es decir, la inmunidad había sido creada. Alguien se aseguró que estos temas quedasen olvidados en el baúl de virus, es decir, en cuarentena. El cuerpo adventista estaba inmunizado, producto de la reacción generada por el organismo ante el surgimiento de los movimientos disidentes o de reformas de hace 2 décadas. Me pregunto,
¿Quién levantó esos movimientos externos para crear esa inmunidad peligrosa en el seno del adventismo? Seguramente una inteligencia maestra levantó estos movimientos que crearon una inmunidad riesgosa. El problema no es la inmunidad contra las iglesias disidentes. Eso en cierta medida es explicable, pues es claro que pocos les gustaría dejar la iglesia adventista tradicional para aventurarse en otra organización. El asunto es que hay muchos adventistas que quieren vivir ese mensaje al interior de la iglesia, pero los anticuerpos creados en el cuerpo eclesial le identifican, lo atacan y lo neutralizan. La condición autoinmune confunde su objetivo y ataca a los temas, es decir, se creó inmunidad frente a esta parte del mensaje, particularmente frente a un tema especial que es la salida de la ciudad al campo. Fue a partir de ahí cuando este tema salió de nuestros púlpitos y predicaciones, hasta convertirse en un tabú como lo es en el día de hoy. Por ello, institucionalmente la Iglesia Adventista ya casi nunca enseña desde sus púlpitos la salida de las ciudades, las razones para salir y la urgencia de salir. La inmunidad creada no se lo permite a los predicadores y demás oficiales de turno. Y aquí comienza el desenlace de este video, porque en virtud a que la invitación a salir de las ciudades no se pudo seguir planteando, se creó un discurso almibarado y con un argumento que toma parcialmente el asunto y lo pone en un futuro lejano, en el cual sería necesario salir. Escuchemos el siguiente argumento que da una persona de la institución. En el libro Eventos para los Últimos Días, Elena de White también habla de los problemas de las ciudades y da la señal cuando tenemos que salir de las ciudades grandes. E ela diz que quando a lei dominical nacional for imposta em Estados Unidos, é a señal que temos que salir de las grandes cidades del mundo. Agora, quando o decreto de morte venga, é a señal para salirmos hasta de las pequeñas cidades. Mientras este tempo não venga e os decretos não cheguem, nossa missão todavia não está cumprida. El argumento es este. En el futuro, cuando llegue la ley dominical, necesitamos salir de la ciudad e ir al campo. Para ello, la base es el siguiente texto, de Joya de los Testimonios, tomo 2, página 165 y 166. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de esta nación, es decir, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces, será el momento de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Es evidente que al leer este texto por sí solo, sin hacer otras consideraciones, el lector desprevenido dirá que hay que esperar hasta que se emita la ley dominical para salir de las ciudades. Pero ¿cuál es el debate en este tema? ¿Dónde está la discusión? Para abordar el tema es preciso plantear varias preguntas. ¿Es lo mismo huir de las ciudades que salir de las ciudades? ¿Cuál es la connotación del término abandonar las ciudades en este texto de Joya de los Testimonios, tomo 2, página 165? ¿Se podrán establecer plantaciones cuando se dé el decreto de ley dominical con la esperanza de obtener nuestros propios alimentos? ¿Habla Ellen White tanto de la salida como de la huida? Estas preguntas las abordaremos a continuación. La huida. Desde mi punto de vista, el contexto que habla Ellen White de abandonar es salir de las ciudades de manera apresurada.
es decir, es una especie de huida. Ella no dice allí que cuando se promulgue la ley dominical es el momento de salir, sino que es el momento de abandonar. El contexto indica salir apresurado para no volver, y alude al hecho que hasta ese momento algunos siervos de Dios, contados, todavía vivían en la ciudad, y otros instalados en el campo iban y venían desde sitios de avanzada del campo a la ciudad. Pero cuando se promulgue el decreto, llegó el momento de abandonar, es decir, dejar apresuradamente las grandes ciudades y luego las pequeñas. Está hablando de un contexto de salida apresurada, lo que se entiende como huida. ¿Y por qué hay que salir apresuradamente en este contexto? La explicación la da la crisis del coronavirus. Muchos que ahora quieren salir no pueden. Es un delito moverse. En países como Colombia ya es un delito salir de la ciudad, por las múltiples regulaciones de la emergencia sanitaria. A quien lo haga se le aplicará el castigo previsto en el Código Penal, artículo 368. El delito de violación de medidas sanitarias que contempla una pena entre 4 y 8 años de prisión. De igual manera, cuando se dé la ley dominical, las ciudades serán intervenidas con múltiples decretos restrictivos para hacer cumplir la ley. Entonces dice Ellen White, dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que los que deseen salir de ellas no podrán hacerlo. Mensaje selecto, página 162 del tomo 2. Esa es la explicación de por qué para ese momento no se habla de salida, sino de huida, abandono de las ciudades para no volver. Los que huirán y alcanzarán a salir por la misericordia serán aquellos que han estado haciendo una obra especial en la ciudad y es necesario que estén allí. Los que se hayan quedado innecesariamente estarán en riesgo de pérdida. Ella dice, Ellen White, en armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. La perversidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que los que permanezcan innecesariamente en ellas correrán el peligro de perder sus almas. Previendo esa situación y sabiendo que para la fecha de la ley dominical aún quedan integrantes del pueblo de Dios en las ciudades por razones que ella explica, entonces por eso se dio la cita de Joya de los Testimonios, acerca del momento de abandonar la ciudad para aquellos que ya habiendo salido, es decir, estando instalados en el campo o ciudades pequeñas, tuviesen que venir frecuentemente a la ciudad a trabajar y realizar una obra especial. Nótese que en el comienzo del texto Ellen White dice, no está lejano el tiempo en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Es decir, ya lo que sigue es la huida. Es curioso que en el libro Eventos de los Últimos Días, este párrafo tenga el subtítulo Señal para huir de las ciudades. El que lee, entienda, porque como dice Daniel, los entendidos entenderán. Otra curiosidad es que los redactores que en el año 1977 compilaron el libro de la ciudad al campo, sabían lo que estaban escribiendo e interpretaban este asunto tal como lo exponemos aquí. Por esa razón, el último capítulo lo denominaron Huida apresurada en el conflicto final. Es en ese contexto en que sitúan el texto de Ellen White que habla de abandonar las ciudades con la ley dominical. Sin embargo,
Previo a eso, ya habían hablado de salir de las ciudades para instalarse en el campo. Dios, en su infinita misericordia, nos dio un mensaje adicional a través de la hermana White. Lo que Jesús predijo a los primeros discípulos fue una huida, y la Biblia lo dice claramente. Mateo 24:20, orad y velad, para que vuestra huida no sea en invierno o en sábado. Esos primeros discípulos, apenas que se retiró el primer sitio de Jerusalén realizado por Cestio Galo, emprendieron la huida. Del mismo modo, al final, cuando se dé la ley dominical, será la señal para huir, es decir, salir apresurados. Allí se aplica Mateo 24, 16 al 18. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Eso es huir, es un escape. La Biblia muestra claramente que cada que los juicios de Dios están por caer sobre una ciudad, lo que deben hacer los hijos de Dios previamente es escapar. Eso pasó con Lot. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis 19:17. Escapa por tu vida, es decir, huye. Minutos después vinieron los juicios de Dios sobre Sodoma y Gomorra. A los discípulos se les dijo: apenas que vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, en cuanto tengan la oportunidad, huyan. Eso es la huida. Después que huyeron los discípulos, se cumplieron los juicios de Dios sobre Jerusalén. ¿Y cuáles eran esos juicios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Vuestra casa será dejada desierta. Los juicios se aplicaron, Jerusalén fue destruida. Entonces, cuando se dé la ley dominical, es porque en breve caerán los juicios de Dios sobre las ciudades. Escapamos de los impíos, pero abandonamos la ciudad porque también vienen los juicios de Dios sobre ella. Otra cosa es la salida de la ciudad a prepararnos para el tiempo final. Esta precede a la huida. ¿Qué es la salida? Esta es la definición de salida que hemos encontrado de acuerdo al texto y al contexto bíblico y de los testimonios. La salida es la mudanza planificada de la ciudad al campo. Para la salida se dieron las instrucciones en el libro de la ciudad al campo y en un folleto para cultivar frutales que recomendó Ellen White. En el libro de la ciudad al campo se habla sobre qué hacer y cómo vivir en el campo, cómo cultivar, y de la posibilidad de criar aves y cómo emprender una actividad para derivar ingresos para la familia. Esto es muy diferente de la huida, cuando ya no se podrá hacer actividad productiva fácilmente. Aquí es pertinente lo que dice Salomón en Eclesiastés 3:2. Tiempo de plantar, tiempo de tomar lo plantado. Todo tiene su tiempo. La salida es el tiempo para plantar. En la huida no habrá tiempo de plantar, solo de tomar lo plantado en un comienzo. Después el Señor mismo nos sostendrá. ¿Por qué les digo que la salida, a diferencia de la huida, es una mudanza planificada? Que todos tomen, dice Ellen White, el tiempo necesario para realizar cuidadosas consideraciones para que no sean como el hombre de la parábola que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. No debe realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese movimiento y sus resultados. Todo debe ser tenido en cuenta.
No se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes y repulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de una moderación sensata, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. Mensaje selecto, página 415-416 del tomo 2. El texto anterior deja claro que la salida es planificada. Ellen White dice que hay que planear la salida y debe hacerse con orden, no basada en fanatismo de discursos ardientes. Ella dice que deben haber proyectos adecuados, principios sólidos y propósitos definidos. Hay que saber para qué es la salida. Hay que saber por qué se da la salida. Y hay que saber cuándo debe hacerse la salida. Más adelante en la sección ¿Para qué nos mudamos de la ciudad al campo?, abordaremos el asunto. Veamos los siguientes textos de Ellen White para entender por qué la salida es diferente de la huida. Una vez y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales donde las casas no estén apiñadas unas al lado de otras, y donde estaréis libre de la interferencia de los enemigos. Libro Salid de las ciudades, página 22. La salida es planificada, porque Ellen White habla de cultivar sus propias provisiones, es decir, producir su propio alimento. Cualquiera que haya vivido en el campo o realizado un curso de estudio formal en la escuela o en el colegio, sabe que los árboles no fructifican de la noche a la mañana. Por lo tanto, hay que hacer una preparación, a veces de años, para tener frutas. Claro que también hay cultivos de fructificación rápida, como las verduras, algunos cereales y leguminosas que pueden cosecharse entre 3 y 12 meses. Pero aún así requieren preparación que seguramente no será posible en el contexto de huida en medio de una ley dominical. A medida que transcurre el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y especialmente las familias con hijos, deberán planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Mensaje selecto, tomo 2, página 413. Otra vez se repite el concepto de salida bajo una connotación planificada, es decir, la salida es la mudanza planificada. Es claro el concepto de lo que significa salida: mudanza planeada de la ciudad al campo. Si la salida fuera para la ley dominical, no habría orientación de ir al campo a cultivar y llevar nuestros hijos a vivir la vida del campo. Es más, Ellen White dio instrucciones acerca de cómo cultivar el campo para aquellos que querían salir. En la descripción del video les dejo los links, los vínculos para que accedan a esta información. Es claro que no se refería a la huida después de la ley dominical. Comparto el punto de vista de un profesor adventista. Él me dijo: no todos estamos llamados a salir al mismo tiempo. Existen tiempos de salida. Claro, estoy de acuerdo. Por ejemplo, los que tienen mayor urgencia de salir son las familias que tienen hijos. El asunto es que como estuvimos dormidos este tiempo, casi todos estamos atrasados en la tarea de salir. Las familias son las que más necesitan establecerse en el campo. Ellen White dice:
Siempre que se pueda, es deber de los padres establecer un hogar en el campo para beneficiar a sus hijos. El Hogar Adventista, página 125. Tiempos solemnes hay delante de nosotros, y existe gran necesidad de que las familias salgan de las ciudades y se internen en el campo, a fin de que la verdad pueda llevarse a los vallados, así como a los caminos de la tierra. Mucho depende de que se tracen nuestros planes de acuerdo con la palabra del Señor y se lleven a término con perseverante energía. Otra vez se repite el concepto. La salida es planificada. ¿Para qué salir de las ciudades? Necesidad de cultivar nuestros propios alimentos. ¿No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos? Al principio Dios puso a nuestros primeros padres entre las bellezas naturales en medio de las cuales quisiera que nos deleitásemos. Cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácil será asegurar la salud del cuerpo, de la mente y del alma. Ministerio de Curación, páginas 281 y 282. Mensajes selectos, tomo 2, página 410 y 411. El Señor quiere que la familia de su pueblo se trasladen al campo, donde puedan instalarse en la tierra y cultivar sus propias frutas y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestada en la naturaleza. Llevad vuestras familias lejos de las ciudades, es mi mensaje. Ellen White sigue comentando. Veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades, a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Carta 90, 1897. La mayoría de los productos que se venden en los mercados son cultivados con agroquímicos. Los alimentos se contaminan y estos alimentos debilitan nuestro cuerpo, lo hacen vulnerable a enfermedades. ¿Qué haremos en el tiempo de crisis cuando las ciudades sean cercadas y no se les permita comprar a los hijos de Dios? ¿Cómo serían nuestras afugias si por estar enfermos nos vemos obligados a ir a los establecimientos médicos del sistema? Para disponer de nuestros propios alimentos necesitamos cultivarlos. El problema es que hay muchos alimentos que no crecen tan rápido para tenerlos disponibles apenas llegamos al campo. Hay que sembrarlos. Hay que sembrarlos con tiempo para que después de 1, 2, 3, hasta 4 años podamos ver sus frutos. En cambio, hay otros como las verduras que requieren menor tiempo. En todo caso, como ya mencionamos anteriormente, es necesaria la preparación, y ese es el contexto de la salida. Otra de las razones para la salida al campo es la preparación física, mental y espiritual. La intención de ir al campo es estar tiempo suficiente allí para que cuando llegue la hora de la prueba estemos listos espiritual, física y mentalmente. Me refiero a la prueba final, porque todos los días tenemos pruebas, pero cuando llegue la gran tribulación, la cual nunca ha habido ni la habrá después, necesitamos estar preparados. Al respecto, Ellen White escribió: ni una familia de cada 100 se beneficiará en el aspecto físico, mental o espiritual por residir en la ciudad. Es mucho más fácil obtener fe, esperanza, amor y felicidad en los lugares apartados, en medio de los campos, las montañas y los árboles. Alejad a vuestros hijos de las escenas y los sonidos de la ciudad, del bullicio y el estrépito de los tranvías y carros, y su mente se fortalecerá. Descubriréis que es más fácil que la verdad de la palabra de Dios halle morada en sus corazones. Manuscrito 76 de 1905. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida.
Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprehenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Manuscrito 85 de 1908. Elena de White conecta la estancia en el campo con la transformación imperceptible del carácter cristiano. Recomienda hacer de la búsqueda de la espiritualidad la obra de la vida. Y para facilitar eso, recomienda dejar las ciudades para ir a vivir en el campo. Ellen White es repetitiva en mencionar la incidencia que tiene la vida en el campo para profundizar la espiritualidad y la relación con Dios. Ella dice, ¿quién será amonestado? Volvemos a decir, fuera de las ciudades, no consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. Mensaje selecto, tomo 2, página 408. Otra razón para salir de la ciudad es educar nuestros hijos para el reino de los cielos. En el libro Fundamento de la Educación Cristiana, página 326, leemos: Enviad a los niños a las escuelas ubicadas en la ciudad, donde cada faceta de la tentación está lista para atraerlos y desmoralizarlos, y la tarea de educar su carácter será 10 veces más difícil tanto para los padres como para los hijos. Es decir, claramente ella indica que en la ciudad es 10 veces más difícil educar a los hijos en los preceptos y los principios de la palabra de Dios. Los padres deben comprender que la educación de sus hijos constituye una obra importante en la salvación de las almas. El campo ofrece oportunidad para una abundante ejercitación en la práctica de hacer lo que debe ser hecho y que proporcionará salud física, mental, mediante el desarrollo de los nervios y los músculos. Fuera de las ciudades es mi mensaje para la educación de nuestros hijos. Dios proporcionó a nuestros primeros padres los medios para llevar a cabo una verdadera educación cuando los instruyó para que labrasen la tierra y cuidasen el huerto que constituía su hogar. Después de la entrada del pecado, debido a la desobediencia de los requerimientos del Señor, se acrecentó enormemente el trabajo de cultivar la tierra, porque ésta, a causa de la maldición, produjo espinos y cardos. Pero el trabajo en sí mismo no se dio a causa del pecado. El gran maestro mismo bendijo el trabajo de cultivar la tierra. Mensajes selectos, tomo 2, página 407. Sería bueno para ustedes que dejaran a un lado sus preocupaciones y encontraran refugio en el campo, donde las influencias que corrompen la moral de la juventud no son tan fuertes. Es verdad que en el campo no estarán totalmente libres de dificultades ni preocupaciones, pero podrán evitar muchos males y cerrar la puerta a un diluvio de tentaciones que amenazan dominar la mente de sus hijos. Para ellos sería muy provechoso vivir en el campo. Una vida activa al aire libre les daría salud física y mental. Podrían cultivar una huerta donde podrían encontrar distracción y ocupación útil. El cultivo de plantas y flores ayuda a mejorar el gusto y el juicio, al mismo tiempo que el contacto con las cosas útiles y hermosas que Dios ha creado ejerce una influencia que refina y ennoblece la mente y la dirige hacia el Hacedor y Señor de todo. Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 136. Ellen White sigue comentando: un regreso a los métodos más sencillos será apreciado por los niños y jóvenes. El trabajo en la huerta y en el campo constituirá una variación agradable en la cansadora rutina de las lecciones abstractas,
a las cuales sus jóvenes inteligencias no debieran jamás ser limitadas. Esta variación será especialmente valiosa para el niño nervioso que encuentra en los libros lecciones agotadoras y difíciles de recordar. Hay para él salud y dicha en el estudio de la naturaleza y las impresiones hechas no desaparecerán en su mente, por cuanto estarán asociadas con objetos que se hallan constantemente ante sus ojos. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 444. Mensaje selecto, tomo 2, página 45. En este texto, Ellen White comenta lo siguiente. En una oportunidad, durante la visión de la noche, me veía a mí misma en una junta. Rogaba a varias familias que aceptaran las instrucciones establecidas por Dios y saliesen de las ciudades para salvar a sus hijos. Algunas de ellas dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación. No se dejen tentar los padres por ninguna ventaja temporal que los induzca a descuidar la educación de sus hijos. Siempre que sea posible, los padres tienen el deber de establecer su hogar en el campo en bien de sus hijos. Hay que proteger cuidadosamente tanto a los niños como a los jóvenes. Debería mantenérselos alejados de los centros de iniquidad que hay en nuestras ciudades. Permitamos que los rodee la influencia de un verdadero hogar cristiano, un hogar donde mora Cristo. Carta 268 de 1906. ¿Para qué salimos de la ciudad al campo? Otra razón es para seguir las instrucciones que Dios da para salvar nuestra familia. Aquellos que obedezcan esta amonestación encontrarán un refugio. Que cada hombre esté bien despierto y procure salvar su familia. Que se ciña para realizar el trabajo. Dios revelará punto por punto qué debe hacer después. Libro de la ciudad al campo, página 13. A medida que transcurra el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Durante muchos años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y especialmente las familias con hijos, deberían planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Ha llegado el tiempo cuando, a medida que Dios abra el camino, las familias deberían salir de las ciudades. Los niños deberían ser llevados al campo. Los padres deberían conseguir un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos. Aunque la casa sea pequeña, debe estar rodeada por un terreno que pueda ser cultivado. Mensaje selecto, tomo 2, página 403. Los creyentes que viven en las ciudades tendrán que trasladarse al campo a fin de salvar a sus hijos de la ruina. Carta 25, 1902. El Señor me instruyó para que advierta a nuestro pueblo que no se congregue en las ciudades para habitar en ellas con sus familias. Se me indicó que diga a los padres y a las madres, cuidad de mantener vuestros hijos dentro de los límites de vuestro hogar. Manuscrito 81 de 1900. Siempre que se pueda, es deber de los padres establecer su hogar en el campo para beneficiar a sus hijos. Hogar Cristiano, página 125. Las cosas de la naturaleza son los ministros silenciosos de Dios que Él nos dio para que nos enseñen verdades espirituales. Nos hablan del amor de Dios y declaran la sabiduría del artista maestro. Hogar Cristiano, página 130. Otra razón para salir de la ciudad. Prepararse para venir a las ciudades a dar el último mensaje, antes que el azote venga como avenida de agua sobre los habitantes de la tierra. El Señor exhorta a todos los que son israelitas de verdad a prepararse para aquel suceso. A los padres hace llegar este grito de alarma: juntad a vuestros hijos en vuestros hogares, separadlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Salid de las grandes ciudades tan pronto como os sea posible. Estableced escuelas de iglesia, dad a vuestros hijos la palabra de Dios por fundamento de toda su educación. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 454. En Mensaje selecto, tomo 2, página 410,
Ellen White dice: hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo: ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá en la tierra. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enod. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Evangelismo, página 61. Ya miramos entonces para qué salir de la ciudad al campo. Ahora vamos a ver algunas razones de por qué salir. Una cosa es para qué salir y otra cosa es por qué salir. El primer aspecto es porque la instrucción divina ya fue dada. El sabio Salomón dice: escuchen la instrucción y sean sabios y no la desprecien. Salid de las ciudades, salid de las ciudades, salid de las ciudades. Este es el mensaje que el Señor me ha dado, dice Ellen White. Se producirán terremotos e inundaciones y no debemos establecernos en las ciudades impías, donde se sirve en todo sentido al enemigo y se olvida con tanta frecuencia a Dios. El Señor desea que tengamos un claro discernimiento espiritual. Debemos ser perspicaces para captar el peligro que implicaría el establecer instituciones en esas ciudades perversas. Debemos trazar planes sabios para advertir a las ciudades y al mismo tiempo vivir en lugares donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora que tanto prevalece en esos lugares. El texto está citado en el libro Life Sketches de Ellen White. Las condiciones ambientales negativas de la ciudad. Esa es una razón de por qué salir. El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio, el aire viciado, el agua impura, el alimento adulterado, las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males con que se tropieza a cada paso. Los alimentos por grandes toneladas que llegan a la ciudad para establecer su cada vez más creciente consumo no son saludables. Tienen la mayor proporción de insumos de síntesis químicas que dañan el cuerpo lenta pero seguramente. En la actualidad se cultivan grandes extensiones de tierra y para lograr mayores rendimientos por hectáreas se usan agroquímicos peligrosos para la salud humana. También se usan agroquímicos para conservar las frutas y verduras en los anaqueles de los centros de distribución. Así que quienes vivimos en la ciudad siempre estaremos expuestos a consumo de productos malsanos, lo que a la postre nos mantendrá enfermizos y dependientes del sistema. Por eso las recomendaciones de Ellen White referente a salir de las ciudades. Otra razón de por qué debemos salir de las ciudades son los juicios de Dios que caerán sobre ellas. Joya de los Testimonios, página 114 y 115 del tomo 3. Se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios. Antes de mucho, esas ciudades serán sacudidas con violencia, cualesquiera que sean las dimensiones y la solidez de los edificios, cualesquiera que sean las precauciones tomadas contra el incendio. Si el dedo de Dios toca esas casas, en algunos minutos o en algunas horas quedarán reducidas a escombros. Las impías ciudades de nuestro mundo serán destruidas mediante las catástrofes que ocasionan actualmente la ruina de grandes edificios y de barrios enteros. Dios nos muestra lo que acontecerá en toda la tierra. Se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremos serán destruidas por terremotos, incendios e inundaciones. En el libro De la ciudad al campo, página 15, leemos acerca de los juicios sobre las ciudades. Sus agentes invisibles causarán destrucción, devastación y muerte. Todas las riquezas acumuladas serán como la nada. Acontecerán calamidades de las más pavorosas, de lo más inesperadas, y estas destrucciones se seguirán la una a la otra.
Si se presta atención a las amonestaciones que Dios ha dado, y si las iglesias se arrepienten y regresan a la lealtad, entonces otras ciudades serán perdonadas por un tiempo. Pero si los hombres que han sido engañados continúan en el mismo camino en el cual han estado andando, sin prestar atención a la ley de Dios y presentando falsedades ante el pueblo, Dios les permite sufrir calamidades para que sus sentidos sean despertados. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Oh, si el pueblo de Dios comprendiera la sentencia de destrucción que pende sobre millares de ciudades entregadas ahora a la idolatría. Libyan Herald, 10 de septiembre de 1903. Otra razón del por qué salir de las ciudades es que necesitamos salir de la dependencia del sistema. En Ministerio de Curación, páginas 143 y 144 leemos: apartados así del contacto de los hombres y de la dependencia de ellos, y alejados de los ejemplos, las costumbres y el bullicio corruptores del mundo, se acercarían más y más al corazón de la naturaleza. La presencia de Dios sería para ellos cada vez más real. Muchos aprenderían a depender de Él. Por medio de la naturaleza oirían la voz de Dios hablar de paz y amor a su corazón, y su mente, alma y cuerpo corresponderían al poder reconstituyente y vivificador. Pronto el agua, la energía que son vitales para nuestras actividades diarias podrían ser restringidas y convertidas en instrumento de control. La salida de las ciudades nos permite disponer de agua y energía de manera autónoma e independiente para vivir fuera del sistema y depender de Dios. Algunos preguntan, ¿pero de qué viviremos en el campo? De acuerdo a los testimonios, en el campo podemos desarrollar actividades productivas que nos generen excedentes e ingresos para sostener a nuestras familias. Al respecto, Ellen White escribió: algunos miembros de nuestro pueblo que viven en la atmósfera envenenada de las ciudades harían bien en conseguir unas pocas hectáreas de esta tierra. Para mantenerse podrían cultivar frutas y verduras y criar aves. Carta 63 de 1904. Si se cultiva la tierra, ella proveerá con la bendición de Dios para nuestras necesidades. No tenemos que desanimarnos en cuanto a las cosas temporales en virtud de los fracasos aparentes, ni debiéramos descorazonarnos a causa de la tardanza. Debiéramos trabajar el suelo alegre, esperanzada y agradecidamente, estando persuadidos de que la tierra encierra en su seno ricas provisiones para el obrero fiel, provisiones más preciosas que el oro y la plata. Joyas de los Testimonios, página 444 y 445 del tomo 2. Consideraciones finales. En virtud de que el tema de salir de las ciudades se convirtió en un tabú, por lo que se explicó al principio del video, muchos caímos en la trampa de no salir de las ciudades al campo, porque eso era para el tiempo del fin, cuando llegara la ley dominical y con ella la persecución. Resulta que nos equivocamos, especialmente los que tenemos hijos, porque el momento de salir de las ciudades ya casi está pasando. Es la última hora para salir de las ciudades al campo. El asunto es que salir significa preparación, y muchos no la veníamos haciendo. Salir significa salir del sistema y aprender en el campo a ser autónomos, produciendo nuestra propia comida, energía y agua. Y muchos no sabemos aún cómo hacerlo. Salir al campo es para prepararnos espiritual y físicamente para la gran hora de la prueba final. Algunos creíamos que cuando llegara la prueba final, sacaríamos nuestro acervo de conocimientos acerca de la doctrina y resistiríamos hasta el final. El Señor proveyó la vida en el campo, lejos de las influencias que corrompen nuestras familias, para que nos consagráramos a Él, para que este corazón no convertido tenga tiempo de estar a solas con Dios y sus obras en la naturaleza,
y experimentemos una verdadera conversión nuestra y de nuestras familias. Porque en la hora de la prueba final, la dependencia de Dios debe ser tal, la fe debe estar a tal nivel como la fe que tenía Jesús, cuya dependencia del Padre le sostuvo solo en la hora de la prueba más sombría. Habrá quien piense que puede desarrollar tal fe y tal relación en la ciudad con múltiples entretenimientos, diversiones, tentaciones y peligros. Es una posición respetable. Pero habrá otros que estarán en condiciones de seguir al Cordero por donde quiera que va. Así eso implique renunciar a la vida cómoda, a los goces, diversiones y atractivos de la ciudad. Si ya la instrucción está dada, es menester que apliquemos el consejo del sabio Salomón en Proverbios 8:33. Atended el consejo, sed sabios y no lo menospreciéis. Multitudes de adventistas hoy vivimos en las ciudades, tranquilos, sin que nadie nos explique que el tiempo de salir de las ciudades ya está pasando, y algunos ni porque se les explique lo harán. Ellos a lo sumo les tocará la huida de manera súbita. Otros, como menciona Ellen White en el texto que vimos arriba, sencillamente no podrán salir. Así lo quieran y lo soliciten con todas las ganas, no podrán hacerlo. Lo que está pasando con el COVID-19 debería decirnos algo a todos. Cuando esta advertencia del COVID-19 pase y algunas cosas vuelvan a ser normales, deberíamos replantear nuestra continuidad como citadinos. Estas ciudades pronto estarán bajo el completo cerco de los enemigos de Dios, y nadie podrá salir. Y para cuando se acaben las provisiones, seguramente no habrá acceso al mercado para comprar y vender, a menos que las personas se vean obligados a ceder sus libertades y doblegarse ante el poder del enemigo de Dios. Es clara la diferencia entre huir de las ciudades y salir de las ciudades. Se sale para preparación nuestra y de nuestras familias, y se escapa o se huye de las garras del enemigo y de los juicios que vendrán sobre las ciudades. Tal como Lot tuvo que escapar por no atender la instrucción de salir y perdió parte de su familia, y se salvó casi que con dificultad. La salida es planificada, la huida es apresurada. Ahí está la diferencia. Finalmente sostengo que si alguien tiene claro que Dios es el Creador, comprende el mensaje de la verdad presente, la profecía bíblica y la justificación por la fe, y permite que Dios transforme su vida y santifique su corazón, será salvo. Sin importar si es reformista, si es adventista de la iglesia organizada, si es de sostén propio o adventista independiente. Que sea el Dios del cielo que derrame ricas bendiciones sobre cada uno de nosotros.